tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que me miren y vean este video. Es simplemente para reflejar nuestro paso en la localidad de Villa Guillermina. Habíamos adelantado, promocionado incluso también con algunos organizadores, lo que iba a pasar el sábado 4, o sea, anoche, o ayer a la tarde en realidad, en la localidad de Villa Guillermina, donde se inauguró una entidad que se llama Paseo del Chamamé, donde además de eso se puso en marcha toda una gráfica y entidades que tengan que ver con resaltar la memoria de chamameceros que ya no están, pero que han sido parte de la evolución, parte importante, digamos, la evolución del chamamé. Se puso algunos, no todos, porque son realmente muchos y no alcanzaría. Bueno, tiene que ver con lo que ellos llaman tótem o tótem, que son una suerte de casillitas que tienen una pequeña, un pequeño techito, y en ese marco albergan una historia, o la historia de los chamameceros. Nombre, naturalmente, historia, geología, genografía, qué sé yo, o historiografía de cada uno de ellos. Se presentaron 4 bustos, o se destaparon cuatro bustos de los 4 más importantes chamameceros que constituyeron, establecieron corrientes estilistas, digamos, del chamamé, que empieza por Coco Marola, Isaco Abigol, Tarragorros y Ernesto Montiel. Ha estado presente el hijo de Visconti, que es el creador, no sé si de música o de la letra, no recuerdo bien, del tema Villa Guillermina, que es un clásico del chamamé. Y de ahí en más se montó un escenario en el que se invitó a muchos conjuntos musicales. Naturalmente todo tenía que ver con el chamamé, conjuntos locales, conjuntos regionales. Han estado conjuntos grandes, ha estado Simón de Jesús Palacio, los Hijos de los Barrios, han hecho un muy buen espectáculo. Y esto dejó inaugurado, insisto, una entidad que se llamó el Paseo del Chamamé. Hay un bulevar en el centro de esos canteros está esto que le estoy diciendo, los bustos de los distintos chamameceros, los tótem estos que guardan las historias o las historiografías de los distintos poetas, creadores y demás. Y recordemos además que Guillermina hace un tiempo a esta parte tenía o tiene un pre-festival chamamecero que califica, o los ganadores califican para participar en la instancia superior, que es en el Festival del Chamamé, que se da en la ciudad de Corrientes, y que además, en un acuerdo con el vecino país de Brasil, se ha convertido esto en una dignidad internacional o latinoamericana, digamos, ¿no? Donde participan estos dos países. Villa Guillermina también tiene esos acuerdos, y anoche ha habido gente de Brasil que también participaba de esto. Bueno, nosotros registramos lo que pudimos registrar, nos fuimos temprano. Los espectáculos naturalmente se empezaron a desarrollar después de las 9:30 de la noche, en un gran escenario, un muy buen sonido, y una organización que, debo decir, en general bastante bien. Toda la tarde y toda la noche se intentó explicar qué es el chamamé y por qué forma parte del chamamé de las corrientes o expresivas, culturales y artísticas. Yo diría, se habla mucho de cultura, cuando estamos hablando de chamamé hablamos de música, muchachos. Si hablamos de música hablamos de arte, ya no es cultura. Cultura es otra cosa. Vamos a poner en contexto. ¿Qué es cultura? Bueno, yo lo invito a hacer un recorrido de lo que vimos ayer en Villa Guillermina. Por ejemplo, mujeres vestidas de calza, liviana, con un camisolín y un cabello recogido. Porque era una tarde libre, 4 de diciembre, mucho calor, y la gente se viste de esa manera. Acompañada seguramente de un hermano, un primo o de un marido que se vestía como, con un vaquero livianito, con una bermuda, zapatilla, alpargata y de remera. Bueno, eso es cultura. Eso es un paisaje que se puede trasladar en muchísimos lugares de nuestra zona en un contexto como es un 4 de diciembre, con el calor que hacía ayer, en un espectáculo del aire libre y con un mate.
¿Por qué? Porque somos mateos. Bueno, eso es cultura. Eso es cultura. Cultura es lo que tiene que ver con tradiciones que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué hablamos el idioma que hablamos? Bueno, porque nos enseñaron a hablar en casa. Y todo el mundo habla español, hablamos español. ¿Por qué desayunamos con mate? Porque es tradicional. Porque es tradicional y es cultural. Eso es cultura. Arte es otra cosa. Las expresiones del arte son 7. 7. Que no tiene que ver con la cultura. Literatura, escultura, pintura, música, baile. Y me está faltando una. Y la séptima, que es el cine. Al cine se lo considera el séptimo arte, o sea, es la séptima expresión del arte. Eso que acabo de nombrar son las expresiones artísticas. De eso se trata el arte. Ayer hablábamos de baile y de música, 2 expresiones artísticas. Lo cultural va por otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Hablamos con Jorge Jones, que es el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, y hablamos con la presidenta comunal de la localidad de Villa Guillermina. Y decía yo que hubo ingestas intenciones de explicar qué es el chamamé y qué es el arte, y bueno, qué es algo más que música, bueno, qué sé yo. Y recordábamos también que el chamamé hace poco logró una dignidad mundial que, al igual que el folclore y el tango, es patrimonio intangible de la humanidad. Eso lo configuró, lo firmó, lo estableció, lo calificó la UNESCO. La UNESCO. ¿Y por qué se llega a eso? Bueno, no es casualidad que en la Argentina las 3 expresiones más importantes del arte, el arte popular, si podríamos hablarlo así o reconocerlos así, que es el tango, el folclore y el chamamé, tienen esa dignidad internacional. Hoy las 3 expresiones más importantes tienen esa dignidad. Bueno, tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con lo que representan las regiones, tiene que ver con la profundidad y la complejidad de su música, y tiene que ver con la complejidad de su poesía. El tango, el chamamé y el folclore tienen muy buena poesía, y han tenido muy buenos músicos, sobre todo aquellos, esto que estoy nombrando, de los 4 pilares sobre la que se basa el chamamé. Si hablamos de tango, podríamos hablar de Troilo, Piazzolla, Discépolo, Homero Mansi si hablamos de poesía, Cátulo Castillo si hablamos de poesía. Lo propio tiene el folclore, los chalchaleros, bueno, todos los grupos musicales fantásticos, históricos que tenemos en la actualidad. Poetas como Leguizamón, Ávalo, Ariel Petrocelli, Hamlet Lima Quintana y otros tantos que no recuerdo, no los tengo en la memoria, pero estamos hablando de gente de mucho fuste, y esa es la gente, y la gente que ha hecho Daniel Toro, por ejemplo, que ha sido uno de los creadores musicales más hermosos, de temas hermosísimos que conocemos, con poesía de Ariel Petrocelli, Eduardo Falú, que cantó poesía de Jaime Dávalo. Bueno, esos duetos, esos tipos que se juntaban y hacían las maravillas que hoy tenemos. Poesía y musicalidad de Yupanqui, nada más y nada menos. Bueno, todo eso significó de que nuestras expresiones artísticas, las más importantes, sean parte o sean reconocidas por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Quiero decir, acá hubo gente que no solamente hizo música, sino que además representó, le dio identidad a un pueblo, desarrolló complejidades musicales, desarrolló poesía, aparecieron poetas y músicos que le dieron además una identidad a un pueblo. Bueno, el chamamé forma parte de ese construir identidad y de ese construir presente, lo que nos permite también poder mirar en el futuro con mucho más claridad, porque no solamente es música. Su poesía, poner al hombre en un escenario, en el centro de la escena, como lo ha sido, por ejemplo, el folclore y el chamamé particularmente. No hacía el tango tiene otra perspectiva, tiene otra moral. Cuando hablo de moral, hablo de una moral burguesa y de una moral heroica. El tango es más heroico, porque así se le cantó a los poetas que escribían de tango. El chamamé y el folclore tienen una esencia más terrenal, describen más al hombre. Sobre todo el chamamé, que empieza, por ejemplo, con Mario Millán Medina,
que pasa por Fernández Ruda, Mario Bofill. ¿Acaso lo tuvimos hace muy poco acá con la poesía de Julio Miño, Orlando Veracruz? ¿No? Todos más o menos tienen ese estilo, reconocen esos reclamos, y ese arte viene a llenar espacios que el alma humana no lo puede llenar de otra manera. Esa es otra cosa que también tiene el arte. Exijo más de lo que sobra, de lo que falta, antes que lo que sobra, decía alguien por ahí. Llena esos espacios emocionales, intelectuales, nos nutre de esa necesidad para fortalecer y templar nuestra condición humana. Es nada más y nada menos que eso. Bueno, el chamamé cumple en rigor con todo eso que estoy diciendo. Bueno, esto es el chamamé, con sus músicos, con sus poetas, con su identidad, con sus palabras, con sus decires, hasta con sus atrevimientos. Dicho lo cual, y haciendo una descripción intentando explicar, o qué sé yo, escuchaba en el escenario que todo el mundo se rompía para explicar qué es el chamamé, nadie lo pudo explicar. Alguien dijo, bueno, es más allá que música. Bueno, no es mucho decir eso, muchachos, no es mucho decir. Hablaban del padre Julián Cini, hablaban de un decidor. Bueno, yo lamento decirle que no es decidor Julián Cini. Julián Cini es un poeta, no es un decidor. El decidor soy yo, que enfrento a esta cámara y estoy diciendo esto. La condición de poeta va mucho más allá de eso, de un decidor. Es poeta. El poeta tiene, esa enorme cualidad, esa afinidad con la posibilidad de ver algo que nadie ve y que además desde la atrocidad, desde el dolor convierte eso en belleza. Es eso. Un decidor cuenta, el poeta no. El poeta describe, nos anima a encontrarnos con ese mundo que lo tenemos, que nos rodea pero que no lo vemos, y nos explica de qué manera ese contexto forma parte de nuestra piel sin saberlo. Eso hace el poeta, no es un decidor, es poeta, como lo es Yupanqui, como lo es Homero Mansi, como lo es Jaime Dávalo, como lo es Ariel Petrocelli. Es una forma distinta de contarnos algunas cosas que no son otra que la que vemos. Estoy intentando reconocer alguna frase de Emerson, que creo que decía que no es otra cosa que encontrarnos con una identidad forastera. Es decir, algo que ya vemos, que conocemos, que vimos, que sentimos, pero que la poesía nos pinta de un modo que nosotros es imposible de poder hacerlo. Y lo reconocemos a partir de esa poesía. Por eso dice que los poetas no mueren, y por eso los poetas vuelan. Como lo es Julián Cini con otros tantos poetas, que van a quedar inmortalizados en la memoria de todos, más allá de que no estén. Un decidor dice, yo soy el decidor. No conmuevo a nadie con lo que digo. Un poeta sí. Y trascienden los tiempos. Trasciende generación tras generación. Va a pasar 70, 100 años, vamos a seguir hablando de Julián Cini, porque la obra que ha dejado Julián Cini es maravillosa, como la de otros tantos poetas que tiene el folclore, el tango, el chamamé y otros ritmos que nos identifican. No hemos hablado de estas cosas porque en intermedio, que eran paréntesis que se abría en el protocolo de 2, 3, 5 minutos, nos hacíamos un tiempito para hablar con alguna gente. Bueno, nos hicimos un pequeño tiempito para hablar con la presidenta comunal y nos hicimos un pequeño tiempito para hablar con el ministro de Cultura, Jorge Jones. Esto fue en Villa Guillermina. Aplica esto porque los reportajes no dicen mucho, tampoco había tiempo para decirlo ni para profundizar. Era simplemente para cumplir y ayornar con la palabra de quienes han puesto y han decidido y han proyectado esto tan lindo que vimos en Villa Guillermina. Primero la palabra de quien creo que fue la organizadora principal, con su equipo, Nancy Ábalos, la presidenta comunal de Villa Guillermina, y el apoyo de la provincia, a partir justamente de lo que decidió acompañar, en términos de acompañar, el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Jones. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, es una obra muy esperada, muy trabajada desde el año pasado, cuando el chamamé fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Venimos trabajando esta idea de dejar un legado hacia esa música que tanto nos identifica y que es parte de nuestro ADN. Nosotros decimos que Villa Guillermina es chamamé.
Así que feliz de poder ver lo que se está dando, lo que se está realizando en este momento, los músicos, la gente, el baile, la verdad que una gran alegría. Un espectáculo, una suerte de consuetudinario, digamos, uno camina y en cada 40 metros, 50 metros hay un espectáculo distinto. Exactamente, es que está proyectada de esa manera, o sea, vamos a arrancar acá y después vamos a ir en cada uno de los elementos que componen estos 500 metros del paseo, descubriendo placas, descubriendo bustos, haciendo homenaje a esa gente que está representada, inmortalizada en ese lugar. El otro día hablaba con un muchacho que promocionaba la fiesta, y me comentaba que el 80% de la gente que ha venido y que hoy forma parte de lo que es la estructura social de Guillermina ha venido de Corrientes. Ha venido de Corrientes. Y esa es la gente que se ha quedado y que ha traído esa cultura, ¿no? Por eso es que el chamamé es muy fuerte, claro, en nuestra localidad. ¿Hay gente que todavía habla mitad guaraní, mitad castellano? Sí, todavía hay gente. Por supuesto que con el pasar del tiempo se va perdiendo porque los mayores no están, pero sí, hay gente que todavía habla el guaraní. Nancy, se esperaba gente de la provincia. Digo, ¿quién confirmó? Está presente el Ministro de Cultura, así que y otros funcionarios que estoy viendo que están llegando. Bueno, felicitaciones, ¿no? Gracias. En realidad estamos maravillados con este proyecto. Yo estoy en representación en este momento del gobernador Omar Perotti, y la verdad que es un trabajo que venimos pensando ya desde el día que llevamos los ballets acá de Villa Guillermina. ¿Te acordás que no había venido todavía, teníamos la suerte de no tener la pandemia? Y ahí se gestó ese trabajo conjunto, porque Roque, Sibori en Corrientes, estuvimos los tres, viene Chango Payuk y me dice, vamos a rescatar el chamamé de toda la provincia. Y por supuesto... Sí, más representativo de esta parte de la provincia. Roque, él se lo tomó, digamos, puntualmente en Villa y hizo este pasaje maravilloso, del cual estamos orgullosos de la presidenta comunal, ¿no es cierto? Y de todos los artistas que trabajaron desde el mural, bueno, las plásticas y lo que es la otra parte artística. Creo que la nave insignia a veces de un idioma cultural, porque el chamamé no es solamente no es un folclore que se canta y se baila solamente, es un lenguaje, que traduce la historia, la identidad de los pueblos. Eso es lo que tiene la diferencia, digamos. Mira, la otra vez estábamos hablando con Fito de la chacarera de Santiago del Estero. ¿Viste, Jorge, que hay músicas folclóricas son como el rock en Estados Unidos? Bueno, el chamamé representa lo que a lo mejor el rock en otro país le representa a todas las santafesinas y santafesines, más acá en Villa Guillermina. Lo viven de la misma manera, con una vos ves los chiquitos, todos los centros tradicionalistas, los chiquitos de los ballets bailando. Yo la verdad que, sinceramente, estamos acompañando con un proyecto que es más representativo de la provincia, donde ya hicimos, lo vamos a presentar esta semana, donde el curador es el Chango Payuk, y hicimos 10 temas más representativos de la provincia, y hicimos audiovisuales de esas canciones. ¿Para qué? Porque necesitamos, yo lo veo hasta como no solamente en lo cultural, lo veo al chamamé como que tenemos que fortalecerlo, no tanto en las ciudades del norte, en las comunas del norte, en muchas ciudades como Rosario, que fue cuna también del chamamé. Recién veíamos... Con las migraciones. Veíamos... El norteño que va a Rosario sigue escuchando su música y... Claro, pero veíamos Fukumarola estuvo en Rosario. Fue en el rancho Ramón Merlo, Garatar del Monchito, o de Don Tarragorro, con su hijo. Fue una cuna también Rosario. Pero se va perdiendo. Nos van ganando otras culturas que ni siquiera son nuestras. Entonces creo que es indispensable desde el Estado apoyar, difundir y propagar lo que es nuestro, la cultura nuestra, la cultura de nuestra tierra. Entonces
vamos a con ese trabajo que estamos haciendo y ya lo tenemos terminado, del Chango Payú, creo que vamos a poder llevarlos a la escuela también, difundirlo en todos estos centros tradicionalistas como este que está aquí, por supuesto, para poder difundir cada vez más el chamamé. El secreto me da la impresión, ministro, que tiene que ver con la apuesta fuerte que hace la provincia o el Estado en términos de arte, que forma parte de lo siguiente: formar artistas, o sea, ser mejores bandoneonistas, ser mejores guitarristas, mejores prosistas, mejores poetas. Sí. Y el Estado es el que tiene que estar ahí porque, por ejemplo, acá tenemos un grupo tradicionalista que yo conocí en el año... Villa Guillermina se identifica particularmente con los ballets. ¿Con el ballet? Con el ballet. Yo la otra vez... Yo no sé si hoy hay un ballet municipal. Debe haber privado. No importa. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El Estado tiene que apoyar. Exacto. Tiene que apoyar. Yo me acuerdo en esto. Y a veces por ejemplo, Santa Fe Rosario tienen academias de música a nivel... pero nosotros tenemos que estar presentes acá. Tenemos que estar, mira, te voy a decir algo que no es el chamamé, pero sí tiene que ver con la música del norte, con el coro. Viste que también hay un gran coro de varios pueblos, no solamente de Reconquista, de Avellaneda y de Villacampo, porque también integran el coro gente de Villa Guillermina, de otros lugares también. Ese coro, el 19 te doy una primicia, el 19 de diciembre va a actuar. El coro que vimos la otra vez juntos, ¿te acordás? En Villacampo. Va a actuar en el Monumento a la Bandera, por los 100 años de nuestro querido Ariel Ramírez, también uno de los mejores chamameceros que hubo, ¿no es cierto?, aparte de folclore. Folclorista. Folclorista, pero también hay un chamamé muy conocido, ¿no es cierto?, que nos representa la provincia. Y el solista va a ser Samba Quipito. Entonces juntamos la pieza criolla, ¿no es cierto?, de Ariel Ramírez, con su histórico solista, con los coros del norte. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer nosotros desde el Estado. Eso es lo que nos encomendó el gobernador Martelotto. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM,